La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de diverticulitis y enfermedad hemorroidal. Dije bien, ¿verdad? Diverticulosis. Es difícil este nombre. Y enfermedad hemorroidal con la doctora Graciela Medina, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología. Y atención con este dato. A partir de los 40 años de edad, la probabilidad de padecer diverticulosis aumenta aproximadamente cada 10 años. Cerca de la mitad de la gente de entre 60 y 80 años tiene la enfermedad diverticular y se estima que más del 50% de las personas mayores de 30 años tienen hemorroides engrosadas que les producen molestia, lo que se llama padecer de enfermedad hemorroidal. Bueno, este es el tema de hoy y todo lo que tenemos para preguntarle a la doctora Graciela Medina ni se imaginan por qué aparece, que nos explique qué tenemos que hacer para no tener esto y cuáles son los tratamientos evidentemente. Nosotros comenzamos el programa con nuestro ejercicio de la gratitud porque es de bien nacido ser agradecidos y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por las marcas que están apoyando a nuestro programa, por las empresas que están auspiciando este programa, por los profesionales que nos brindan su tiempo y por ustedes que están del otro lado acompañándonos día a día. Comienza El Doctor en Casa. Bienvenidos todos. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Y ya estamos con nuestra invitada, la doctora Graciela Medina. Ella es presidente de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y al programa que es muy visto. Muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí y muchas preguntas tenemos. Primero que me cuesta decir diverticulosis y enfermedad hemorroidal. Son dos cosas diferentes. Totalmente. Y quiero que nos expliques, por favor, qué es la diverticulosis y qué es la enfermedad hemorroidal. La diverticulosis es una patología que se encuentra dentro del colon. Se forman divertículos, que son pequeños saquitos en la pared del colon. Generalmente es asintomático al comienzo y después, cuando se convierte en enfermedad, se inflama, se convierte en diverticulitis. Generalmente es diverticulosis. Ajá. Cuando presenta síntomas y hay inflamación, infección, es diverticulitis. Eso se encuentra en el colon, que es el intestino grueso. En cambio, la enfermedad hemorroidal es cuando las hemorroides se convierten en enfermedad. Todos tenemos hemorroides. Nacemos con hemorroides. Se convierten en enfermedad hemorroidal al presentar síntomas. Doctora, yo no sabía eso. Todos tenemos. Es parte de la anatomía normal del cuerpo humano el tener hemorroides. Son paquetes hemorroidales que se encuentran dentro del canal anal. Son dos paquetes, una superior. Pero se tiene que quedar quietitos ahí. Se tiene que quedar en su lugar sin tener manifestaciones. ¿Y para qué están? Facilita la expulsión de las heces. Al deslizarse en la mucosa, facilita la expulsión de las heces e interviene en la continencia anal. ¿Qué significa la continencia? Que no se escape resto de heces. Claro. Ah, ya. O sea,
para eso está, o sea, todos nacemos con hemorroides, pero lo que pasa es que hablamos mal entonces, porque decimos, ay, fulano tiene o tengo hemorroides, o sea, todos tenemos. Todos tenemos, pero como el apéndice. Claro. Todos tenemos apéndice, todos Sí. nacimos con apéndice. Muy pocas gente tienen apendicitis Claro. y se operan. Y la enfermedad hemorroidal es la misma cosa. Existen factores predisponentes, factores desencadenantes de una enfermedad hemorroidal. Y ahí hablamos de enfermedad hemorroidal. O sea, es enfermedad hemorroidal, no es tengo hemorroides, todos tenemos. Todos tenemos Acabo de hemorroides. aprender algo. Bueno, Sí. perfecto. Y el diverticulitis Es la inflamación de los saquitos. de los saquitos, que sí, todos tenemos también. No, Ah. eso aparece en algunas personas. Yo hago la colonoscopía. ¿Qué es colonoscopía? Colonoscopía es un método invasivo en la cual se introduce un tubo con fibra óptica. Nosotros vamos visualizando el interior del colon con esa máquina y vemos la pared, la mucosa del colon. Generalmente tenemos que llegar hasta el ciego o ileón terminal. Entonces, cuando encontramos pequeños agujeros, que es lo que nosotros Como eso vemos... estamos viendo ahí. Exactamente, Ajá. esos son los divertículos, esos son los orificios diverticulares, es lo que nosotros vemos por dentro. Por fuera, esos son pequeños saquitos. Y esto se inflama cuando entra la materia fecal, se acumula ahí, entonces se convierte en diverticulitis. O sea, la materia fecal se acumula en eso eso- como globitos. Sí, en esos saquitos, Saquitos. bolsitas o Ajá. saquitos. Ahí se acumula y ahí se convierten en Claro. diverticulitis. Entonces, ¿cómo nosotros prevenimos esto? Eso. ¿En qué etapa aparece? Generalmente, cuando yo era estudiante de medicina, se decía que después de los 50 años. Ahora tengo un joven de 17 años que Ay, Dios tiene mío. ya enfermedad diverticular. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación cambió muchísimo. Estábamos muy expuestos a comer comida chatarra, la vida sedentaria, los niños ven mucho PlayStation, están jugando, Sí. la tele, y eso influye en la vida sedentaria, en la constipación crónica. No se sabe bien si es la constipación lo que genera la formación de la enfermedad diverticular o si es el propio divertículo que lleva a la constipación. Pero sí, lo que se sabe es que hay un aumento dentro de la presión intraluminal, el colon se contrae y entonces se produce una herniación en las zonas débiles de la pared del colon y se producen esas pequeñas bolsitas o saquitos que nosotros le llamamos divertículos. Ya, bueno, esa es la diferencia entonces. Y ahora tenemos un material. Vamos a ver ese primer material, por favor. Causas de la diverticulosis. No se conoce con certeza por qué se desarrolla la diverticulosis. Algunos expertos creen que la contracción anormal y los espasmos, a consecuencia de lo cual periódicamente aumenta la presión en el colon, serían la causa para la formación de divertículos en zonas débiles de la pared intestinal. Por otro lado, en el desarrollo de la diverticulosis también podría desempeñar alguna función la alimentación con bajo contenido de fibra, presentar un cuadro previo de colon irritable. Además, parece que existe una predisposición genética a la diverticulosis. ¿Está correcto? Sí, está correcto. Lo que yo puedo agregar a esto es que el colon irritable puede coexistir con la enfermedad diverticular. No es que el colon irritable se va a convertir en enfermedad diverticular. Ya. Pueden coexistir. El espasmo, no solamente en la alimentación, hay personas que comen súper bien, comida con fibra, frutas, toman líquido, pero son extremadamente ansiosas. Y esas personas extremadamente ansiosas hacen que se produzca un espasmo del colon. O sea que la ansiedad genera un espasmo del colon. Y por ahí se cree, porque es verdad, la causa no se conoce con exactitud. Lo que nosotros recomendamos es una vida activa, realizar ejercicios, caminatas sobre todo, la natación, que es lo más completo que hay, ¿verdad? Comer frutas, verduras todos los días y evitar, no en total el estrés, pero buscar algo que te distraiga. Claro. Por ejemplo, yo le digo a los pacientes, si te gusta pintar, pinta. Algo que te distraiga, no solamente el trabajo. Eso ayuda a que si vos tenés enfermedad diverticular no se convierta en diverticulitis. La mayoría de los varones tienen enfermedad diverticular cuando comienzan campañas políticas, cuando hay partido de fútbol
Y ahora es la época en la cual hay mayor crisis de diverticulitis por el hecho de que se acerca el invierno, comemos mucha chipa, tomamos poca agua, vida sedentaria y hay más crisis. El vellú, ¿verdad? Sí. Nuestra alimentación es típicamente constrictiva. Ay. Entonces, este periodo es el periodo en el cual hay más cantidad de enfermedad de diverticulitis. ¿Cómo uno puede sospechar que tenga algo de eso? ¿Hay algún tipo de síntomas antes de que sea ya la infección, sino cuando se arman los saquitos y se va llenando ese? Uno no siente eso, ¿verdad? Hay pacientes que te refieren que tienen gases o dolor en el costado izquierdo. Nosotros le llamamos cuando hay inflamación, que es la apendicitis del costado izquierdo. Lo que más refieren los pacientes, además del dolor crónico en la fosa ilíaca izquierda, que es la zona del costado izquierdo, es la presencia de gases. Siempre estoy aventada, es lo que más refieren. Pero hay pacientes que son totalmente asintomáticas, que solamente se descubren que tienen enfermedad diverticular al hacerse la colonoscopía. O sea que si no se hace la colonoscopía... Y tiene una vida saludable, una evacuación normal, o sea, de heces blandas, Sí. no se va a conocer que es portadora de enfermedad diverticular. ¿Y cuándo uno tiene que hacerse la colonoscopía, doctora? Bueno, para prevenir el cáncer del colon, que es nuestra gran preocupación, todos tenemos que hacernos colonoscopía después de los 50 años, tengamos o no síntomas. Es como el screening para el Papa Nicolau, para prevenir el cáncer del cuello útero, la mamografía, la ecografía mamaria. Esto ya está estandarizado, colonoscopía después de los 50 años a todos por igual, con síntomas o sin síntomas. Si hay antecedentes familiares de cáncer de colon, se recomienda 10 años antes. Y si hay síntomas, como por ejemplo sangrado, sangre mezclado con las heces, eliminación de gleras, entonces sí se recomienda. Gleras es cuando nos resfriamos, es el mucus que expulsamos, eso es glera. La glera puede ser la eliminación de glera puede ser debida a un pólipo velloso grande o un tumor, y también existe en algunas ocasiones un cuadro de colon irritable. Bueno, tenemos otro material, ¿verdad? ¿Que podemos pasar o tenemos que ir al corte ahora? Tenemos tiempo. Dale, vamos con ese material, por favor. Síntomas de la diverticulosis. La mayoría de pacientes con diverticulosis no presenta ningún síntoma. Muchos jamás saben que padecen la afección, sino hasta cuando se la descubre mediante un examen endoscópico o radiográfico. Si bien la mayoría no presenta síntomas, algunas personas podrían sentir dolor o molestia en la parte inferior izquierda del abdomen, distensión abdominal o cambios en los hábitos intestinales. Es lo que nos decías, ¿verdad? Sí. Otra cosa. Sí. La enfermedad diverticular se convierte en diverticulitis y la diverticulitis tiene su proceso. Si es tratado a tiempo con antibióticos, retrocede la inflamación. Pero si uno lo deja, se puede formar un absceso peridiverticular. Ese absceso puede ir avanzando y provoca una peritonitis focal. Pero si se perfora, puede llegar a una peritonitis fecal y eso es grave. Entonces no hay que tratar de automedicarse, porque la gente es muy propensa a automedicarse con antiespasmódicos, sino que yo recomiendo hacerse la colonoscopía, no tener miedo a la colonoscopía. Ahora se hace con anestesiólogo y la preparación es engorrosa, ¿para qué decir? Es molestosa, pero es la preparación. Y una vez que se hace, entonces uno ya sabe a qué atenerse, cuidar la alimentación, en eso radica y realizar ejercicios. Alimentación y ejercicio. Eso es lo principal para evitar, para prevenir este tipo de problemas. Exactamente. Bueno, pero si ya no hicimos eso y no nos hicimos nunca una colonoscopía y ya se tiene más de 50 años, urgente hay que hacerse. Se recomienda. Uno quiere prevenir cáncer de colon, se recomienda. Y el cáncer de colon es muy alto en el mundo y en nuestro país también, doctora. En México ocupa el segundo lugar, en nuestro país ocupa el tercer lugar, tanto en varones como en hombres, dentro de todos los tumores ocupa el tercer lugar. Cada vez en gente más jóvenes. Ustedes ya saben, en gente famosa, en gente del campo, no respeta tu origen socioeconómico, aparece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es evitar. Claro. Evitamos con la buena alimentación y con el ejercicio. Y obviamente la prevención
que es, como dice la doctora, a partir de los 50 años la colonoscopía, o si tenés antecedentes familiares de cáncer de colon a partir de los 40. ¿Verdad? Sí mismo. Una de las complicaciones que puede dar la diverticulitis a repetición es la estrechez. Para que ustedes se den cuenta, el colon es un tubo de cañería simple. Cuando hay enfermedad de diverticulitis a repetición, el colon se va estrechando, ¿verdad? Sí. Entonces, al estrecharse produce una cierta estenosis. Entonces se producen más gases, ¿verdad? Y las heces cambian de forma, del calibre de las heces. De ser una S gruesa pasa a ser una S afinada, acintada. Más finita. Más finita. ¿Verdad? Entonces ese es un síntoma. Otro síntoma. O sea que uno tiene que controlar su materia fecal. Claro que sí. Cada vez que controlar, hace, doctora. Sí. Y ver si este es el color normal de siempre. Porque hay veces las heces vienen mezcladas con sangre. Es muy diferente cuando la sangre hay por el papel higiénico. Entonces nosotros decimos que es de la parte distal, que es del ano. Una de las complicaciones es la fístula. La fístula es la comunicación entre el colon y generalmente la vejiga. Infección urinaria a repetición, que uno no sabe la causa. En personas adultas, sospechar de fístula colovesical, que es frecuente también. Que une el colon con la vesícula, con vejiga. la vejiga. Sí. Ya. La vejiga es la bolsa que acumula orina. Sí. Bueno, perfecto. Una clase magistral nos está dando la doctora. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguidita. Muy bien, continuamos charlando con la doctora Graciela Medina. Ella es presidente de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología y nos está hablando de diverticulosis y enfermedad hemorroidal. Ahora vamos a hablar justamente de esto, de la enfermedad hemorroidal, y tenemos un material que queremos presentar, por favor. Causas frecuentes de la aparición de la enfermedad hemorroidal. Factores hereditarios. Si hay antecedentes familiares, existe un mayor riesgo de sufrirlas. Estreñimiento. Las heces duras y secas oprimen las venas hemorroidales. La situación contraria a una diarrea excesiva también puede originar hemorroides a causa de la irritación. Postura inadecuada. Permanecer de pie o sentado durante mucho tiempo sin cambiar de posición. Embarazo. Es muy frecuente que se presenten durante el embarazo, incluso en mujeres que nunca han padecido este problema con anterioridad. Sucede sobre todo en las últimas semanas, por el aumento de la presión que ejerce el útero sobre las venas hemorroidales, y también durante el parto debido al esfuerzo. Sobrepeso. El exceso de grasa abdominal también produce presión en las venas ilíacas y hemorroidales. ¿Está correcto eso, doctora? Sí. La constipación no es bueno para las hemorroides. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intraabdominal, y asimismo también la diarrea no es bueno, porque la diarrea es ácida y también lastima el paquete hemorroidal. Hay factores hereditarios, así como bien lo dijo, y factores desencadenantes. El embarazo es un factor hormonal y por el aumento de la presión intraabdominal. Cuando va creciendo el feto, va comprimiendo los paquetes venosos. Y hay un aumento de la presión intraabdominal y hace que eso ceda. Pero la diferencia está en que cuando termina el embarazo y la paciente no es constipada crónica, entonces esos paquetes venosos vuelven a su lugar. No hay que estar más de 2 horas sentadas en el mismo lugar. Por eso se dice que la enfermedad hemorroidal es típica de los choferes, porque se pasan horas sentados y no hay circulación venosa. Otra de las cosas muy frecuentes, o sea, un hábito que hay que corregir es el ir a leer en el sanitario, y llevar el ABC y sentarse. ¿Qué es lo que hace eso? El estar mucho tiempo en el inodoro hace que vaya cediendo, porque los paquetes hemorroidales están en su lugar, pero con la frecuencia de ir a que sea rutinario, el hecho de ir a sentarte y leer varios Claro, quedarte más tiempo del necesario, porque estás leyendo libros diarios o el WhatsApp, ¿verdad? Ahora, hoy día, mismo. todo, cualquier cosa. Eso predispone a un aumento de la presión y va cediendo el paquete hemorroidal.
O sea, hay que sentarse en el sanitario lo necesario, el tiempo necesario para hacer las necesidades y después levantarse. Bueno. Y la comida sí. con picantes. Ah, no me digas. Hay pacientes, o sea, hay personas que no prueban la comida, ya le meten sal Sí. y le ponen mucho picante, ¿verdad? La cerveza es un enemigo también, no así el vino. La cebada. El tanino del vino es recomendable, no perjudica. Eso, el café negro también son los factores que ¿Perjudica el café negro? El café negro perjudica. No voy a tomar más café. ¿Cocido? Sin problema. Ah, bueno. Esos son los que nosotros decimos a los pacientes que tienen su crisis hemorroidal para que puedan evitar. Claro. ¿Qué pasa cuando un paciente alza, una señora de cierta edad hace esfuerzo físico excesivo, mover planteras, que es lo que más fácilmente hacemos, Sí. ¿verdad? Se puede convertir en una complicación que es la trombosis hemorroidaria. Yo quisiera mostrarte algo porque me suele preocupar el hecho de la aparición de una trombosis. Pero ¿cómo para mover una plantera te va a afectar ahí? Porque aumenta la presión intraabdominal, ¿verdad? Entonces, al aumentar la presión intraabdominal, hay un aumento del flujo sanguíneo en los paquetes venosos y se forma una tumoración por fuera del ano. Entonces, es una tumoración de inicio brusco, es doloroso, de color azulado. Esa es la diferencia con el cáncer del margen anal, que también se puede presentar de forma de una tumoración no dolorosa. El cáncer del margen anal. Margen anal. El cáncer del cáncer ano, ahí en la parte de afuera. De afuera. ¿Verdad? El cáncer del ano se divide en dos. Del canal anal, que es por dentro, Sí, y por fuera. sí. Ahí está Por la fuera. fotografía. Sí. Esto es la trombosis hemorroidaria, que es una tumoración, como lo dicen los pacientes, una pelotita que aparece en la boca misma del ano. De inicio brusco, doloroso, tratado en tiempo, se reabsorbe. Sí. Si no se lo trata, se permanece ahí o alguna vez retrocede o necrosa la piel y sale el coágulo. Sí. En cambio, la tumoración perianal es de crecimiento lento, no duele, pero al higienizarse uno se percata. ¿Y qué es lo que se hace? O el más grande es el cáncer. El más grande es el cáncer. Ajá. Bueno, el más grande es el cáncer. No duele, generalmente solamente hay estrías de sangre, no hay sangrado masivo, en los dos no hay sangrado masivo, hay estrías de sangre por el papel higiénico. Otra, sí. Entonces hay que no automedicarse y consultar con el médico. Bueno, o sea, si hay cáncer uno no se da cuenta. O sea, Cuando no hay dolor. No hay dolor. Cuando comienza no hay dolor. Lo único que hay es una sensación de pesadez en el ano, una sensación de evacuación incompleta. Cuando comienza el tumor dentro del canal anal. Claro. Y por fuera es la tumoración. ¿Y por qué, por ejemplo, comenzaría un tumor anal? ¿Que hay algo que predisponga a eso? La causa más frecuente de cáncer de ano ahora es la infección por HPV, el papiloma virus humano. Ese es ¿Tanto en hombres como mujeres? Tanto en hombres como mujeres. En los varones sexualmente activos es más frecuente, ¿verdad?, en pacientes que tienen HIV. Ya. Entonces ahora se está haciendo lo que se llama la colposcopía anal, el PAP dentro del ano. Y se ve qué? El PAP dentro del ano. ¿El PAP como el Papa Nicolau? Como el Papa Nicolau. Ah, no sabía eso. Sí, el Papa Nicolau, yo hago eso. Se quita muestra con un cepillito, igual que en las mujeres. Se pasa sobre una lámina. Pero eso para hombres y mujeres. Para hombres y porque atrás mujeres. somos todos iguales. Atrás somos Claro. todos iguales, ¿verdad? Entonces eso se manda a un patólogo y examina. Y ahí se ve si hay la presencia de coilocitos, ¿verdad?, que te informa si hay la presencia y la presencia de HPV. El PAP anal, yo no sabía que eso hace mucho ahí. Se está empezando a hacer mayor cantidad ahora. Y después está la colposcopía anal, Sí. que es igual que en el cuello del útero. Claro, claro. Y ahí se ve, se tiñe, ¿verdad?, y se ven las zonas potencialmente malignas. Las zonas potencialmente malignas, el HPV lo que hace es que modifica la mucosa del canal anal y se convierte en lesiones preneoplásicas. Algunas son de displasia moderada hasta displasia severa. Y después ya viene el carcinoma in situ. Ahí nosotros tenemos que entrar.
Claro. Entonces es prevenir el cáncer de ano en este caso. Bueno, en el tema de el material que hablaba de hemorroides, de enfermedad hemorroidal, hay que hablar bien, porque hemorroides tenemos todos, acabo de descubrir. Decía las mujeres embarazadas, y en el momento del parto, cuando se hace tanta fuerza, no es también un momento que se pueda tener hemorroides. Sí, se tiene, cede. Sí, ¿verdad? Sí, no todas tienen. ¿Verdad? No todas tienen, pero un gran porcentaje sí tiene, y así como dijo el programa, el video, en el último trimestre del embarazo es lo más frecuente, porque el feto aumenta su tamaño y hay una compresión, Claro. entonces aumenta la presión intraabdominal. Ya. Bueno, súper claro está todo esto. Vamos a continuar charlando con nuestra invitada, pero tenemos que hacer un corte. Volvemos enseguida. Muy bien, continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Graciela Medina, presidente de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología. Y ahora tenemos otro material que queremos compartir que habla de la prevención de la enfermedad hemorroidal. Prevención de la enfermedad hemorroidal. No puede ser prevenida al 100% dado que factores congénitos como la debilidad en los tejidos pueden tener un papel importante en su aparición. Existen medidas generales que se pueden seguir para prevenir la aparición de las hemorroides. Una alimentación equilibrada, rica en fibra y un hábito intestinal regular son las claves para evitar las hemorroides. El ejercicio regular y suave tienen un efecto positivo. Fundamentalmente se tiene que evitar el esfuerzo durante la defecación, porque esto favorece la aparición de hemorroides. ¿Está correcto eso? Sí, pero él mismo se contradijo ahí cuando dijo es prevenible. Es prevenible, ¿verdad? Es cierto, existen factores hereditarios, Sí. ¿verdad? Eso es indiscutible. Pero de que se puede prevenir, se puede prevenir. Claro. ¿Verdad? Y está muy bien dicho eso del consumir frutas y verduras. Lo que nosotros aconsejamos es mamón o pera o kiwi en ayunas, en el desayuno cereal o pan integral con mermelada dietética, con fibra, media mañana una fruta y nuestro famoso asado de los domingos. Es notable, yo quiero que vos atiendas en un acontecimiento donde hay buffet, siempre se deja la lechuga, siempre se deja el repollo, Sí. y el que termina rápido es la ensalada de arroz, la ensalada rusa, ¿verdad? Entonces nos gustan las comidas que tienden a la constipación. En nuestra sopa paraguaya está espectacular, pero no hay que abusar con el asado, conviene más el chipaguazú, pero siempre acompañado de ensalada verde, lechuga, pasto, nosotros le decimos para que los pacientes nos entiendan, ¿no? Entonces, cuando viajas, por ejemplo, ponerle a Ciudad del Este, varias horas de viaje, detener el vehículo o te levantás cuando te vas en colectivo, pero no te vayas más de 4 horas o 6 horas sentado, ¿verdad? El estar mucho tiempo en pie también predispone a que ceda el paquete hemorroidal. O sea, el estar mucho tiempo o sentado o parado Son está factores mal. predisponentes. Hay que movilizarse. Sí. Ya. Y la alimentación, o sea, uno tiene que tratar de no tener constipación para evitar tener la enfermedad hemorroidal, Sí. ¿verdad? Porque si uno no tiene ese tipo de problema, no va a surgir la enfermedad hemorroidal. Las hemorroides se van a quedar quietitas ahí. Ajá. Bueno, y la gente que sí es constipada, y ahí decían, no, hay que hacer fuerza, pero ¿qué hace? Por algún lado tiene que salir y algo hay que hacer. Es muy común la automedicación con laxantes y eso lleva a un acostumbramiento. Generalmente a mis pacientes en consultorio le digo, para mí es muy fácil darte todo tipo de laxantes. Claro. Porque hay una variedad, desde perlitas, desde líquido, jalea, aceite, todo lo que vos quieras. Sí. ¿Pero qué lleva a eso? Lleva a un acostumbramiento de la mucosa intestinal y después lleva a una inhibición del reflejo evacuatorio. Entonces, ¿qué pasa? Uno pasa a saltar de laxante en laxante, pasa de lo más suave a lo más grosero y después a lo más irritante, hasta que llega un momento en que ningún laxante ya le hace efecto. Entonces, volvemos O sea, el otra remedio vez. fue peor que la enfermedad. Exactamente.
En ciertos casos sí recomendamos, cuando hay el embarazo, ¿verdad? Para evitar que salga la trombosis, entonces sí damos laxante en el embarazo, porque es temporal. Claro. Cuando estás acostado por una enfermedad X, una fractura, ¿verdad? No puedes hacer ejercicio, también damos un laxante suave, el más fisiológico posible. Pero no de entrada da aceites que te ayudan a eliminar, pero que después a la larga te va a producir un acostumbramiento. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver esas preguntas. Estamos en redes sociales. ¿Y qué quieren saber sobre estos temas? Juan de Pilar dice, ¿hay alguna indicación especial para higienizar la zona afectada cuando se tiene hemorroides? O sea, cuando se tiene la enfermedad hemorroidal. Qué interesante esa pregunta. Sí. Cuando hay diarrea, no hay que usar papel higiénico. Cuando hay crisis hemorroidal, tampoco hay que usar papel higiénico. ¿Qué recomendamos? Algodón mojado. No el algodón seco porque se queda toda la pelusa. Mojar el algodón y exprimir el exceso de agua y el algodón mojado. Ahora vienen las toallitas húmedas de bebé, que también podemos usar, pero no acostumbrarnos a usar por el resto tampoco. Solamente en caso de crisis hemorroidal. Entonces, el papel higiénico está prohibido. Y cuanto más perfumado está, es más irritante para el ano. ¿Y usar el bidet? Se recomienda, pero no de manera rutinaria, porque predispone a infección urinaria en las mujeres. Por eso en Europa ya no hay eso. Viene la duchita. Y la duchita sí es recomendable. ¿Y cómo es la diferencia? ¿Por qué es la diferencia de la Porque ducha? la duchita se pone de delante para atrás. Claro. En cambio, el bidet se va de abajo para arriba y puede haber un arrastre de gérmenes de atrás para adelante. Claro, y ahí otra vez lo que nos enseñaba nuestra mamá cuando éramos chiquititas las nenas, ¿verdad? Sí. Que cuando nos limpiamos la cola, de adelante hacia atrás. Y nunca atrás hacia adelante, porque ahí te pones a la infección. Sí. Hay flujo, hay infección de vías urinarias, entonces es de delante para atrás. Claro, perfecto. Bueno, tenemos otra consulta. A ver. Laura de San Lorenzo dice, ¿el sobrepeso puede influir en la aparición de divertículos? No el sobrepeso en sí, pero la gordura en sí. Son pacientes, no influye en la formación de enfermedad diverticular, porque justamente comen de todo y al comer de todo se van bien de cuerpo la mayoría. Lo que ahí está mal es el sedentarismo que tienen. ¿Verdad? Entonces, el sedentarismo llegaba a la formación de hemorroides en este caso. Pero el sobrepeso en sí no predispone a la formación de enfermedad diverticular. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento en diverticulosis y en enfermedad hemorroidal? ¿Cuáles son los tratamientos? En la diverticulosis, que es el simple hecho de que vos sepas que vos tenés los divertículos, que son los pequeños saquitos, es cuidar tu alimentación. Una alimentación adecuada, equilibrada, sí, ¿verdad? Y ejercicios suaves, dirigidos o progresivos. Y en la enfermedad hemorroidal lo mismo. No automedicarse, tratar de evacuar, no es necesariamente que te vayas de cuerpo cada día, sino que las heces vengan alargadas, blandas y sin realizar el esfuerzo para expulsar las heces. Ese esfuerzo para expulsar las heces en forma repetitiva es uno de los factores que ocasiona la formación del paquete hemorroidal prolaxado. Ya. ¿Y la diverticulitis? La diverticulitis, el tratamiento es confirmar que es una diverticulitis por medio de un análisis de sangre, hemograma, proteína C reactiva, una ecografía. ¿Verdad? Cuando hay inflamación severa como un absceso, la tomografía contrastada con contraste oral y endovenoso nos da en qué momento de la evolución de la enfermedad estamos. Y es internar y antibiótico. ¿Es grave la diverticulitis? La diverticulitis tiene 4 procesos. Los primeros, el grado 1 es cuando la inflamación en sí, ¿verdad? El grado 2 es enfermedad diverticular, grado 3 ya es con acceso y grado 4 es peritonitis fecal. Claro. Y ahí ya es internación y la mayoría de las veces uno se queda con colostomía.
porque es un cuadro agudo, Claro. ¿verdad? Y peritonitis fecal, nadie se anima a hacer anastomosis, es quitar el segmento que está perforado Sí. y abocarlo en la pared abdominal hasta que el proceso infeccioso ceda con antibiótico y después unir en otro segundo plano, en nuestro segundo tiempo, el intestino. Claro. ¿Por qué escuchamos que las personas mayores, escuchamos más diverticulitis en personas mayores? Porque más de 50 años la frecuencia es mayor. Generalmente de 60 para arriba casi todos tienen. El porcentaje varía mucho de cada libro, 80%, te dicen algunos, ¿verdad? Sí. Y en los ancianos es Eso, más, en los ancianos, porque digamos. se mueven menos y el tránsito intestinal es más lento. ¿Verdad? Entonces, al anciano hay que darle fruta, y se olvidan de tomar agua. Claro. Entonces hay que cuidarle, hay que darle fruta y nos olvidamos de tomar el agua. Sí. Eso es algo que y en verano tenemos que tomar 3 litros de agua por día. En invierno menos todavía tomamos, porque Sí. no hay, muy pocos toman tereré en invierno, pero sí se recomienda la ingesta de agua. Entonces, en el anciano se mueven menos, comen menos y su alimentación ya no es la óptima. Entonces, por eso se ve más en diverticulitis en los de la tercera edad. Ya, perfecto. Doctora, el congreso que se está organizando, faltan todavía unos cuantos meses, pero coméntenos, por favor. Sí, va a ser el 10º congreso de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología. Van a venir invitados internacionales, uno de Suiza, uno de los Estados Unidos, 2 de México, 2 de Colombia, 2 de Bolivia y un argentino. Va a ser en el Yarigó Club Paraguayo, ¿verdad? Queremos intentar hacer por primera vez un curso de cura avanzada de heridas. Ah, qué bueno. Y siempre también tenemos intracongreso el manejo de los pacientes con ostomía. El paciente ostomizado es el paciente que evacua por un orificio hecho en la pared abdominal, Sí. en forma quirúrgica. Ellos tienen que saber que hay veces... Lo que tiene la bolsita, Lo que ¿verdad? tienen la bolsita. Sí. Hay pacientes que tienen en forma definitiva y hoy otros tienen en forma temporal. Sí. Pero hay un rechazo a tener la bolsita. Y sí. Nadie quiere tener la bolsita. Claro. Entonces, pero hay casos en que la vida es lo más importante para Más nosotros. vale. Cuando hay cáncer de ano que ya recibió quimio y radioterapia y no responde la alternativa a la cirugía, entonces yo le suelo decir a los pacientes, yo quiero que vos vivas. Claro. Entonces se llega a la amputación. Y a esos pacientes le mostramos, cada vez hay productos avanzados, bolsas más pequeñas, Ese bolsas va a ser sin un olor. tema interesante para un próximo programa, doctora. Tenemos que terminar en este momento. Le quiero agradecer su presencia aquí y la esperamos en un próximo programa, ¿le parece? A las órdenes. Muchísimas gracias. A usted. Nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con la licenciada María del Carmen Jure, nutricionista. Ya estamos con nuestra invitada, la licenciada María del Carmen Jure. Ella es nutricionista. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Vivi, de nuevo por invitarme. Bueno, un placer tenerte aquí. Y estuviste escuchando el tema que estábamos hablando con la doctora y evidentemente que la causa de los dos problemas, una de las causas es la constipación. O sea, tenemos que tratar de no tener eso. ¿Y cómo hacemos con el tema de la alimentación? ¿Cómo tiene que ser nuestra alimentación para no tener ese problema? Bueno, aumentar el tema del consumo de fibras. ¿En dónde encontramos fibras? Encontramos en las frutas, en las verduras, en las legumbres también, no solamente en las frutas y verduras, en legumbres, también en semillas que hoy en día estamos consumiendo mucho, también en los frutos secos. O sea, tenemos una gran variedad de alimentos donde podemos encontrar las fibras y aumentar de a poco. Si no estamos comiendo realmente, aumentar de toda esa cantidad de fibra podría también ocasionarnos problemas gástricos como distensión abdominal y molestias. Entonces, lo ideal es ir aumentando de a poco si no estamos consumiendo. Y no pensar, bueno, si como verduras estoy a dieta. No,
es comer sano. Claro. Tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos alimenticios, no solamente porque queremos estar delgados, sino que para evitar enfermedades. Entre tantas enfermedades, justamente estas dos que son la diverticulosis y también la hemorroides. Y bueno, y a la vez también de aumentar el consumo de fibras, también el consumo de agua, ¿sí? Porque la fibra con el agua lo que hace justamente es aumentar el volumen de las heces y esto ayuda a que salga de manera más fácil por el volumen y por el peso que tienen las heces, entonces ayuda a evacuarse más fácil el intestino. Y también la actividad física que tenemos que empezar a hacer. ¿Cómo entra el tema de la actividad física en la constipación, por ejemplo? Porque, o sea, sabemos que hacer actividad física es saludable, sí. Pero ¿en qué incide en una persona constipada y otra no? Que bueno, que el hacer la actividad física ayuda a movilizar todo el cuerpo y entre eso también el intestino. Claro. ¿Sí? Entonces, el mover, no estamos haciendo ejercicios de intestinos, pero también se mueven, claro. También hacen que se muevan. Entonces, en eso ayuda la actividad física, entre otros miles de beneficios que tienen. Y de los alimentos, por ejemplo, hay gente que no le gusta mucho las verduras, legumbres, lastimosamente hay que comenzar a comer eso, o sea, lastimosamente sí. no les gusta, hay que comer, porque además que son deliciosos, son sanos, pero personas que su alimentación es toda muy seca, como decimos sí. nosotros, ¿verdad? ¿Qué cosas puede agregar si no hay caso de que coma verduras, por ejemplo? Y bueno, como te dije, también están las semillas, los frutos secos, pero tampoco eso ayuda mucho si es que no vamos a llegar al mínimo ideal sí. de fibras que necesitamos. Sí o sí tenemos que incluir las frutas y verduras en nuestra alimentación. ¿Y la fruta en ayunas es mejor que, no sé, de postre, por ejemplo? No, ayudan todo el tiempo. Lo que sí ayuda es una bebida fría a la mañana, porque nada más que es un reflejo gastrocolónico que existe al tomar algo muy frío a la mañana, entonces eso también ayuda a ir de cuerpo. Y podemos incluir un jugo de frutas, de naranja con toda su pulpa, también para ayudar Pero a ir frío de tiene que ser. Frío ayuda a evacuar, o sea, es un reflejo que ayuda, sí. para las personas estreñidas ayuda bastante a la mañana. Y puede ser un vaso de agua fría también, También ¿verdad? un vaso de agua fría. En este caso, uno dice, bueno, vaso de agua fría me va a hacer bien, pero para este caso. Claro. ¿sí? La gente cree, bueno, me va a ayudar a bajar de peso, no. No. Es para, si mucha gente cree sí. el agua, el limón y demás, pero Hay no. el agua con limón, la primera cosa que comes en el día, que tomás y que quema las grasas, sí. eso no es cierto. No es cierto. No, muy bien, No acá hay es que ir aclarando. Los mitos, así mismo. Entonces, si es justamente un jugo de naranja, como te decía, con toda su pulpa, ayuda también a ir bien de cuerpo. Ya que estamos con 8 horas más o menos de ayuno, entonces empezando con eso también ayuda bastante. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los alimentos que son peores que estreñen? Sí, los alimentos de por sí que estreñen son tenemos que acordarnos, como te decía, sí. cuando éramos chicas, que nos daban nuestras mamás de chicas, ¿verdad? El arroz, el queso, la zanahoria, la manzana sin cáscara, esos son, el té muy, muy, muy oscuro, esos son alimentos muy astringentes que tenemos que evitar o disminuir en el consumo. ¿Cómo podemos sustituir el arroz? Podemos comer arroz integral, ¿sí? Y bueno, y entonces eso, el té podemos consumir, o mejor evitar. El café también, el café ayuda un poquitito, pero no en el caso de la diverticulitis. Lo que ayuda al café es justamente el movimiento intestinal, que en el caso de la diverticulitis no es bueno porque no queremos, es más, en el caso de la diverticulitis se hace reposo gástrico, no se come nada en ese caso, ¿verdad? Nada más que se hace una nutrición parenteral para no tocar el intestino y que no tener problemas después. ¿Y el tereré? El tereré también ayuda, el tereré, el mate, el cocido, el café, son alimentos que ayudan, porque tienen una alta concentración de cafeína o teína, ayudan a movilizar el intestino, o sea, otras partes del cuerpo, el intestino también, y eso hace que uno vaya de cuerpo. Pero en el caso, como te dije, de la diverticulitis, evitar. Perfecto. Bueno, súper claro, licenciada María del Carmen Jure, muchísimas gracias por la presencia en el programa. Hoy te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, nos vemos. Dale.
Nos encontramos en el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.